A través de procesos tales como la dispersión pueden pasar filtros ecológicos y colonizar nuevos ambientes. En este sentido, aportan a la diversidad local un nuevo conjunto de interacciones, lo que puede llevar a procesos de especiación, extinción o dispersión. Nos vamos a centrar específicamente en hablar un poco más sobre la importancia de la competencia por alimento o por territorio. En esta figura podemos observar que cuando los competidores distantes están ausentes, en este caso C, esperamos una segregación fenotípica de nicho dentro del clado de taxones simpátricos. Sin embargo, cuando encontramos competidores relacionados distantemente, esto puede generar presiones selectivas, que conducirían probablemente a la reducción de la divergencia de los rasgos fenotípicos dentro de los clados, y así generarían un valor fenotípico óptimo compartido para múltiples especies. Aquí tenemos un ejemplo de los peces cíclidos en el África. El desacoplamiento de las mandíbulas superiores y la quijada es una característica distintiva de estas especies. McGee y colaboradores estudiaron estos modos de alimentación como el tipo de mordida y la succión, cómo esas características influenciaban la evolución morfológica. Así, la exploración por nuevos recursos tróficos y por el hábitat genera nuevas oportunidades ecológicas. Dependiendo de la composición de nuestra comunidad, podremos encontrar especies ocupando nichos semejantes o no, encontrar competidores fuertes o no. Esto lo podemos evaluar a través de la divergencia filogenética y del análisis morfológico de las especies en las comunidades. En la medida que existe mayor diferenciación de nicho, declina cada vez más la distancia filogenética, pero este decline es asintótico porque existen caracteres que en algún momento pueden convergir en una semejanza de nicho a lo largo del tiempo evolutivo. Así, por ejemplo, aquí encontramos 3 formatos de cráneos, de alas y vocalizaciones de murciélagos que corresponderían a diferentes fenotipos que contribuyen a la diferenciación del nicho trófico y estrategias de alimentación, esperando que formas similares de nicho trófico, comportamental o acústico generen mayor competencia entre los clados relacionados. Así, para estudiar la diversidad morfológica en los murciélagos, nos hemos centrado en la morfología del cráneo y la mandíbula, pues es aquí en donde se encuentran la mayor parte de los cambios evolutivos para la alimentación. Los trabajos pioneros de Patricia Freeman con morfología lineal y multivariada han encontrado que el paladar de los megaquirópteros en el Viejo Mundo presenta características convergentes con los nectarívoros microquiróptera. Así también encontramos trabajos más actuales con morfometría geométrica como el de Santana y colaboradores, los cuales evaluaron en especies animalívoras cuál era la influencia de la especialización en la morfología del cráneo. Y encontraron que los carnívoros presentaban cráneos grandes y ocupaban parte de ese morfoespacio insectívoro. Así, esto evidencia que el formato del cráneo se ha especializado para mejorar la fuerza de mordida. Todas estas especies que se alimentaron de animales exhibieron un alargamiento del rostrum y también entre cráneos mayores podían tener una relativa variabilidad de la cantidad de presas y el tamaño que consumían. Otro estudio realizado específicamente con la familia Philostomidae evidenció que los diferentes linajes irradiaban en la forma de la mandíbula, como lo vemos aquí. Y cada especialización trófica se direccionó en diferentes ejes, tanto del tamaño del cráneo como la forma. Y parece que han evolucionado independientemente, ya que las principales direcciones de variación de la forma están asociadas con el alargamiento de la mandíbula o el tamaño relativo de las hileras de dientes. El modelo evolutivo que ellos encontraron más adecuado tanto para la forma de la mandíbula como para la divergencia del tamaño tuvo 5 picos adaptativos relacionados principalmente con los gremios tróficos.
Así, mi objetivo fue evaluar si existe señal filogenética para la influencia de la dieta y el comportamiento de la alimentación en la morfología del cráneo y la mandíbula en una comunidad de murciélagos de la Sierra de la Bodoquena en el centro-oeste brasileño. Para esto, mi hipótesis es que la morfología del cráneo y la mandíbula está relacionada con la dieta y con las estrategias de alimentación, siendo que la función trófica es la principal fuerza evolutiva para los diferentes tipos morfológicos. Nuestra previsión es que el espacio morfológico del cráneo está segregado por cuenta de los gremios tróficos. Ya para la mandíbula esperaríamos un poco más de sobreposición entre frugívoros e insectívoros independiente del parentesco filogenético. Mi área de estudio está ubicada en la Sierra de la Bodoquena en el estado Mato Grosso del Sur, centroeste de Brasil. Allí se han realizado varios muestreos continuos para colectar datos de presencia, ausencia y recaptura en 20 localidades. Los individuos que se han muestreado para esta zona y que hacen parte del proyecto de investigaciones ecológicas de larga duración de la universidad, nos disponibilizaron 115 individuos, dentro de los cuales tenemos muestras para 17 especies de la familia Philostomide y Vespertilion. Para evitar los problemas de dimorfismo sexual y edad, solamente analizamos los machos adultos. Después de la extracción de los cráneos, procedimos a tomar imágenes en estereoscopio óptico 6. Utilizamos el software TPS-UCHIV y TPS-JIT para construir los archivos correspondientes para luego ubicar los landmarks tanto de cráneo como de mandíbula. Para cráneo seleccionamos 11 landmarks, para el cráneo utilizamos 61 semilandmarks. Para la mandíbula fueron seleccionados 9 landmarks y semilandmarks, en total 48. Posteriormente, con este archivo de coordenadas de landmarks y semilandmarks, realizamos un análisis de proclustes generalizados para controlar los efectos de tamaño, posición y rotación de los landmarks, que en primer momento se verían de esta forma. Luego del análisis podríamos ver la posición de las diferentes coordenadas anatómicas. Las variables de gremio trófico que utilizamos fueron animalivoría, que concentra insectívoros y hematófagos, y el comportamiento de alimentación, que está relacionado con el hábito. Las especies se clasificaron en consumidores de espacio desordenado activo-pasivo, consumidores de espacio desordenado pasivo y consumidores de espacio desordenado activo. Para los métodos comparativos, utilizamos la filogenia de Shirra-Bosky, que contiene 802 especies, y principalmente vamos a utilizar las especies de estas dos familias. Para realizar la PCA filogenética, utilizamos esta función GPAGEN. Para el PGLS utilizamos esta otra función y posteriormente también una MANOVA para encontrar las diferencias dentro de los diferentes factores. Por último, para evaluar la señal filogenética, utilizamos la función phi-sigma. Todas estas funciones están dentro del paquete GeoMorph de R. En total, analizamos 115 individuos que corresponden a 17 especies de la subfamilia Desmodontine, Glossophagidae, Philostomine, Caroline, Stenodermatine y Vespertilione. En el espacio ya morfológico encontramos del cráneo, para el componente I1 y 2 que fueron seleccionados por el método de Broken Stick, el componente 1 explicó 49.5% de la variación del cráneo y el componente 2 el 20.82%. Encontramos una segregación morfológica diferenciada para la dieta, para lo que son los nectarívoros, los frugívoros y los animalívoros, que se ubicaron en diferentes regiones del espacio morfológico. En el espacio filogenético podemos evidenciar una ocupación similar en relación a las formas para los frugívoros pertenecientes a la familia Stenodermatine, Caroline y Philostomia, al igual que Tonatia y Coroptópteros, se diferenciaron bien aquí en el espacio.
Encontramos también que existió señal filogenética de 1. Esto corresponde a que especies relacionadas filogenéticamente obtuvieron formas semejantes del cráneo. Ya en el espacio morfológico de la mandíbula, encontramos que el componente 1 explicó 45.44% de la variación y el componente 2, 27,9%. Encontramos una leve sobreposición sobre lo que son los animalívoros y los frugívoros, de la familia también, subfamilias Stenodermatinae, Caroline y Phyllostomi. Y los animalívoros, Phyllostomi, que serían Tonatia y Crotópteros. Encontramos que hubo también señal filogenética. Encontramos también que hubo señal filogenética para la mandíbula. En nuestro análisis de regresión filogenética de mínimos cuadrados generalizados, encontramos que el cráneo está más relacionado con la dieta y con la estrategia y dieta, que sería la interacción de estos factores. Con el análisis de Parse-Weight o post-hoc para estos dos factores, encontramos diferencia dentro de estos grupos, animalívoros y nectarívoros y frugívoros y nectarívoros. Solamente que este animalívoro frugívoro no fue significante. Ya para los patrones de comportamiento de forrajeo no encontramos diferencias en relación al cráneo. Para la mandíbula, entonces, igualmente se realizaron dos modelos, uno de efecto aditivo y otro de interacción entre los factores. Aquí encontramos relación directa con la dieta y también con la interacción de estos dos factores. En el análisis posterior encontramos también que la mandíbula diferenció efectivamente estos grupos y que, a diferencia del cráneo, estas estrategias de forrajeo también fueron diferenciales. Las 17 especies analizadas estuvieron segregadas en el espacio morfológico del cráneo y de la mandíbula por los diferentes gremios tróficos. Cuando la exploración de los recursos fue limitada entre especies, es esperada una alta similaridad fenotípica para que puedan coexistir en el hábitat. Para este caso, las especies de la subfamilia Stenodermatinae, Phyllostomi y Caroline presentaron un agrupamiento en el espacio morfológico de la mandíbula, lo que indica que puede existir un valor fenotípico óptimo para la exploración de los recursos tróficos para estos frugívoros. En cuanto a la similaridad fenotípica que encontramos, puede ser que en especies con menor divergencia evolutiva, mayor es la presión competitiva por los recursos. Especies con baja similaridad fenotípica tendremos mayor divergencia y menor presión competitiva. En este estudio realizado con dos especies simpátricas de murciélagos, Rhinophyllus eurileae y Rhinophyllus meliae, que comparten semejanzas en la morfología, ecolocalización y dieta, se encontró que Rhinophyllus meliae se alimenta en hábitats con menor cobertura vegetal. Esto probablemente por las diferencias en la morfología del ala, lo que demostró una segregación de nicho comportamental y de hábitat que tal vez contribuía así a la coexistencia de estas especies. Finalmente, en contraste también, encontramos que las especies analizadas de nuestro trabajo que estuvieron segregadas en el espacio morfológico fueron Anura, Glossophaga, Desmodos y Myotis, tanto para la dieta como para los comportamientos de alimentación. Estas especies presentan un menor potencial de competencia con otras especies, debido a la especialización trófica y por ser también menos abundantes en las comunidades. La mayoría de los estudios con comunidades neotropicales de murciélagos han indicado que los frugívoros son las especies que son más abundantes también en riqueza y en abundancia. Esta coexistencia de especies frugívoras con formas similares tanto de cráneo como de mandíbula puede ser el resultado de la partición de recursos tróficos en el hábitat, ya sea por preferencia de algunas familias de plantas o por variación en el periodo de consumo.
En este caso encontramos, por ejemplo, Carolia con un poco más de influencia a consumir frutos de piperacea, Esturnida para Solanaceae y Artibius para Moraceae. Ahora bien, si realizamos otros tipos de análisis sin tener en cuenta la perspectiva de las comunidades, tal vez encontraremos otras explicaciones para la evolución del cráneo, como lo han evaluado aquí Árbol y colaboradores, quienes encontraron que la variación en la morfología del cráneo y la mandíbula para los quirópteros estaba un poco más hacia la parte de la ecolocalización, aunque se evidenció también influencia de la dieta, principalmente para la subfamilia Phyllostomium, lo cual también encontraron que existen formas intermedias en los cráneos. Y esto nos llevaría a pensar en el modelo que ya les había explicado anteriormente de las formas similares en las cuales se encontraría Stenodermatine, Caroline y Phyllostomium. Retomando un poco el modelo de las dinámicas evolutivas dentro de las comunidades de Weber y colaboradores, podemos ver que también se hacen necesarios otros tipos de análisis en otras escalas, pues las interacciones in situ también juegan un papel muy importante en la adaptación y en la permanencia de las especies, que a su vez es el reflejo de las dinámicas futuras que pueden estructurar a las comunidades. Finalmente, vemos que a nivel de la comunidad existe relación en la morfología del cráneo y la mandíbula con los factores de la dieta, y estas condiciones nos podrían dar indicios sobre los procesos que nos están influenciando la estructura de la comunidad. En este sentido, la morfología geométrica y los métodos comparativos filogenéticos se constituyen en herramientas potenciales para entender esos mecanismos que estructuran a las comunidades. Por último, quiero agradecer a todo el equipo de trabajo de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur por la colaboración en diferentes etapas del proyecto y en especial al líder de nuestro laboratorio, Diego Borges Provete, nuestro laboratorio, el Laboratorio de Síntesis en Biodiversidad, a la CAPES por la beca de doctorado y a la Bat Conservation International por la financiación para las próximas etapas del proyecto. Muchas gracias a todos los que están acompañando las charlas y especialmente a ti. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Nos quedó tiempo, así que podemos pasar a preguntas. Acá hay una pregunta de Carlos Agames. Tienes la palabra, Carlos. ¿Me escuchan? ¿Aló? Carlos, ¿se te escucha abajo? No te escucho. Ahora sí se escucha. Se escucha bajito, Carlos. Porfa, más fuerte. Bueno, felicitarte por el trabajo, primero que todo. Es un trabajo muy interesante. La verdad, es bastante similar a lo que yo quiero probar acá, pero yo solamente lo quiero probar con la subfamilia Stenodermatine. Quiero hacer prácticamente lo mismo, pero no voy a influir en morfología alar ni comportamiento de forrajeo. Solamente la parte de dieta y la relación que tiene esta con la morfología estructural del cráneo y la función entre el cráneo y mandíbula para cada una de las dietas específicas de la subfamilia Stenodermatine. Entonces, créeme que tu trabajo me dejó, fue como que, wow, supremamente espectacular, me Bastante fascinó trabajo, mucho. me parece también súper importante que trabajes con Stenodermatine, ya que, por ejemplo, aquí con las pocas especies con las que trabajamos, vimos que existe similaridad dentro de las especies que ocupan en el morfoespacio, el tamaño, la morfología del cráneo, la mandíbula. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva es bueno, por ejemplo, empezar a analizar dentro de las subfamilias o entre los géneros, realmente ver cómo es que funciona esa morfología, realmente qué es lo que puede inducir a estas formas. Y la dieta, pues, es lo principal. Sí, sí, ¿Vas claro. vas a realizar algo más detallado de dieta o vas a especificar sobre los gremios?
Pues estábamos pensando realizar algo mucho más detallado de dieta, porque tengo varios compañeros acá en la universidad que están trabajando con la dieta de los mursis acá en la región. Entonces estoy pensando tomar los datos que ellos obtengan de dieta para cada uno de las subfamilias y relacionarlos directamente con mis muestras. Puedes hacer una comparación entre eso. Oh, genial. Sí, sí. Entonces, gracias y felicidades por tu trabajo. Definitivamente es algo fenomenal. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Jorge Vargas. Jorge, tienes la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí. Mi pregunta va en el sentido de ¿qué te llevó a elegir esas estrategias de dieta como para esa subclasificación para murciélagos frugívoros? Ya que tengo entendido es una clasificación que se utiliza mucho para insectívoros y muchos de los trabajos solo lo utilizan en insectívoros, pero tú lo utilizaste con Ujú. frugívoros y al final te resultó, se ajusta a tus datos. Sí. Entonces, esa selección de esas variables fue basada en diferentes artículos que revisé, en las cuales también intentan clasificar no solamente a los insectívoros, sino a los frugívoros, los nectarívoros también se encuentran en estas estrategias. Son unas estrategias de comportamiento asociadas al hábitat principalmente. Entonces, por ejemplo, ese activo pasivo quiere decir que eh, el individuo tanto puede ir a buscar como puede sentarse y esperar para ver qué le es más fácil consumir, ¿sí? Entonces, a eso se refieren estas categorías. Y eso depende también del tipo de hábitat, si tiene mucha vegetación, si la vegetación es dispersa. Esas categorías de clasificación las seleccioné principalmente porque también quiero evaluar lo que es la morfología del ala. Ok, gracias. Okay. Bueno, muchas gracias, Adriana, por tu presentación.